Bendito y eterno Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por el tiempo que nos has proveído para estar aquí en este lugar reunidos con mis hermanos. Gracias, Padre bueno, por todos y cada uno de ellos, por los testimonios que nos comparte aquí nuestra hermana, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que pasan, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Te doy gracias, bendito Dios, por la vida de todos y cada uno de nosotros acá reunidos. En este día, Señor, te ruego que seas tú grabando esta clase en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos permita, Señor, que la podamos grabar, bendito Dios, que la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Por favor, que podamos aplicar esta clase a nuestras vidas y que por ningún motivo perdamos nuestra salvación, que por ningún motivo nos quedemos en el día del arrebatamiento, Señor. Padre, llévanos contigo, Señor, en este día. Permite, Señor, que nos encuentres nacidos de nuevo, nos encuentres preparados, encuentres una iglesia preparada, Señor. Pero que esta clase nos ayude para permanecer siempre activos y dispuestos, Señor, para la gloria de tu nombre. Así te lo pido, Señor. Así se ha hecho. Amén y amén. Bueno, entonces en esta noche, como les dije, eh, por favor, primeramente, pues tomen apuntes porque es importante que nosotros tomemos apuntes de todo para que todo sea conforme a la Biblia. Ustedes saben que siempre les hablo con los versículos, siempre les hablo por medio de la palabra de Dios. No es nada inventado ni es nada mío, porque todo esto yo no lo hice, sino es la misericordia del Señor el que nos ayuda. Entonces, esta clase se llama Preparados para el Arrebatamiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estemos preparados, listos, dispuestos para ser arrebatados. Entonces, el punto número uno para nosotros poder ser arrebatados es la santidad, permanecer en santidad. Hebreos 12:14 dice. Bueno, yo les digo los versículos y para que ustedes me colaboren en esta noche con los versículos. Eh, si alguien me puede colaborar con Hebreos 12:14. También hay otro versículo, dice, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, el primer punto para que nosotros podamos llegar a ser arrebatados, para aspirar a ese arrebatamiento, es permanecer en santidad. ¿Alguien tiene Hebreos 12:14? Si alguien tiene Hebreos 12:14, lo importa antes que yo, pues me puede colaborar. Bueno, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, uno de las metas de nosotros como cristianos más importantes que nosotros debemos tener en nuestra vida es que esa meta sea ver al Señor. Nosotros podremos ver al Señor en el momento en que seamos arrebatados, también cuando seamos salvos, pero es importante que nosotros permanezcamos en santidad, porque nada inmundo ni nada común va a poder ver a Dios. Entonces, este versículo nos indica que sigamos la santidad para con todo, en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros todos los días hagamos en nuestra vida diaria. La santidad es el punto principal con el cual nosotros vamos a, a ir recorriendo este camino para ser arrebatados. Entonces, que permanezcamos en santidad. La santidad es el primer punto que nosotros siempre debemos tener en cuenta si queremos llegar a ser arrebatados. Entonces dice el versículo, seguir la santidad, seguir la paz con todos y la santidad. Entonces, esta santidad dice que sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que nosotros permanezcamos en santidad. Uno puede decir, no, pero es que es difícil estar en santidad, pues que eso no se puede, pero la palabra de Dios está diciendo que sí se puede.
que necesariamente tenemos que estar, que habitar en la santidad para poder ver a Dios, para poder ser arrebatados. Entonces el punto número uno es la santidad. Por favor, escríbanlo, tomen apuntes, tomen los versículos de Hebreos 12, 14, de Primera Tesalonicenses 5, 23, que nos indican la importancia de la santidad. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este punto de la santidad en nosotros tiene que ser algo irreprensible, o sea, que no se puede cambiar, que no lo podemos variar, que no podemos tener una falla, sino que en verdad, cuando el Señor venga por su iglesia, encuentre una iglesia irreprensible, o sea, una iglesia que no sucumbió al pecado, una iglesia que no cayó al pecado, sino que está lista y está esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Listo? El segundo punto, eh, este también es muy importante que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, el segundo punto es estar en paz con todos. Este punto es muy importante, estar en paz con todos. ¿Qué implica? Primero, pues los que nos rodean en nuestra propia casa, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros parientes, toda la parentela cercana, lejana, nuestros amigos, nuestro ámbito social, nuestro círculo de amigos. Dice estar en paz con todos. Este punto a veces le cuesta un poco de trabajo a las personas aún de la iglesia. ¿Por qué? Porque en todas partes se encuentran discusión, se encuentran cosas, se encuentran problemas, pero es necesario que nosotros estemos en paz con todos. Dice Hebreos 12, 14. La paz es un bien preciado que nos dejó el Señor Jesús y aunque parezca difícil vivir en ella, no lo es. Hebreos 12, 14, vamos a mirar. Es el mismo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, que sigamos la paz, la santidad, ¿sí? Es necesario. La paz es un bien preciado que nos dejó el Señor. Él ganó la paz para nosotros a través de su vituperio, de su sufrimiento, de todas estas cosas que él tuvo que pasar. La paz, el Señor Jesús la ganó para nosotros y nosotros debemos permanecer en esa paz. ¿Sí? Y aunque parezca difícil vivir en ella, pues no, no lo es. Nosotros siempre nos vamos a dar cuenta que los problemas, las dificultades, las cosas, o como dicen por ahí, para pelear se necesitan dos. Es necesario que nosotros habitemos en la paz, que nos apartemos de las personas que en un momento dado pues no están conformes ni están de acuerdo con estar en paz. Les gusta el problema, les gusta las cosas, por lo menos hay un compañero de mi trabajo que él dice que tiene un tío que él ve dos personas discutiendo por ahí por la calle, aunque sean desconocidas, pero él ve que están dos personas peleando en la calle y él va y se mete simplemente porque le gustan los problemas. Y esto para nosotros como cristianos, como creyentes, eso sí no debe estar en nosotros. La paz que ganó el Señor Jesús para nosotros también tiene que estar, que habitar en cada uno de nosotros, tiene que estar en cada uno de nosotros, porque la paz es un bien preciado que el Señor Jesús ganó para nosotros y no la podemos perder. ¿Sí? A veces la gente dice, no, es que esto es difícil, vivir en paz es difícil, o por lo menos acá en esta ciudad donde nosotros vivimos, que es una ciudad muy grande, las personas, los conductores, los choferes, las personas que conducen algún automóvil son agresivos. Las personas en esta ciudad son muy agresivos para manejar. Si uno se le atraviesa a alguien, de una vez lo insultan, o si alguien se le atraviesa, entonces ya se insultan, aún hasta se pelean, porque no tienen en cuenta que la paz es un don preciado, que se debe tener en cuenta aún para conducir, para cualquier sea la cosa que nosotros hacemos en el día. La paz es un bien preciado. Empecemos por nuestra familia. Entonces, este punto número dos, que es estar en paz con todos, tengámoslo muy en cuenta para no perder nuestra salvación, para ser arrebatados el día del Señor. Entonces, estar en paz con todos, no lo olvidemos. El punto número tres es no perder el primer amor. Ojo con este punto porque este punto sí que se descuida en las iglesias, sí que lo descuidamos los creyentes. No perder el primer amor. Este es el tercer punto. Eh,
Porque en la Biblia, recordemos en Apocalipsis 2 1 al 4 en los mensajes a las iglesias, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el mismo Señor Jesús le dice a las personas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recordemos que el primer amor es, nosotros lo podemos, si lo comparamos con cosas humanas que nosotros podemos conocer, cuando recién somos pequeños, cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando aún inclusive hasta los años que los psicólogos llaman de adolescencia, esos años aún nosotros amamos a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestro papá, los hemos amado, pero es un amor que aunque ellos fallen, nosotros inclusive a veces no podemos comprender las fallas, pero los seguimos amando. ¿Sí? Y esa primera vez que nosotros podemos sentir ese amor, se puede dejar de sentirlo de esa manera con el paso del tiempo, que es que mi mamá me regaña, que es que mi mamá me manda, que es que mi mamá me pega, que esto. Entonces, ese primer amor a veces se puede llegar a convertir aún hasta en odio, ¿sí? Y en la iglesia puede pasar algo parecido. Nosotros llegamos a la iglesia, alguien nos invitó, fuimos y estuvimos un tiempo súper enamorados de Dios. Un gozo ir a la iglesia, un gozo los cantos, una alegría completa leer su palabra, orar, meditar en ella, eh, completamente enamorados del Señor. Pero pasa el tiempo, llegan las dificultades y ese amor ya después no es tan latente. Entonces, el Señor nos advierte, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una de las claves que nosotros debemos tener también como cristianos y para no dejar ese primer amor es que cuando me sienta eh, apartado de Dios, cuando me sienta como apartado de Dios, tengo que, como decimos acá en Colombia, echar un poquito de reversa. ¿Cómo así un poquito de reversa? Sí, mirar en qué parte fue que me aparté de Dios y mirar en qué parte fue donde me enamoré de Dios. Entonces, bueno, yo quisiera como aprovechar aquí a mis hermanos. Eh, bueno, no sé, por ahí está mi hermanita Lady. Sí, señor pastor, casi no puedo activar el micrófono. Bueno, compártanos de pronto un poquitico y nos disculpa si me meto un poco como en lo personal, pero nos gustaría que nos comparta, si puede, que nos diga qué la enamora a usted de su esposo. ¿Quién me enamora de mi esposo? Uy, pastor, muchas cosas. ¿Una Una, sola? necesitamos una. Eh, el amor con el que nos trata a nosotras tres. Bueno, eso es importante. Entonces, nosotros, ella dice, no, a mí me enamora esto de él, ¿sí? A veces cuando nosotros nos apartamos de Dios, tenemos que justamente hacer esta retrospectiva y mirar en qué momento dejé de sentir eso que estaba sintiendo en un momento dado y que como que me fui apartando y que como que esos detalles que yo tenía para con esa persona se fueron quitando, o sea que ese amor se fue menguando, se fue apagando. ¿En qué momento llegó a pasar eso y en qué momento estaba más enamorado? ¿Sí? Muchas veces nos toca hacer ese ejercicio cada uno de nosotros, ver en qué momento nosotros nos apartamos de ese amor que estábamos sintiendo, ese enamoramiento que nos hacía ir a la iglesia, nos hacía cantar, nos hacía leer, nos hacía orar, permanecer en él. ¿En qué momento? Porque fui yo el que me aparté y comencé a sentir eso. Entonces, se devuelve y mira cuál era el momento en el que estaba más enamorado para asimismo amar a Dios, porque dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque este es el primer mandamiento. Amar a Dios, esto no es negociable. Sí, no es negociable. Si nosotros perdemos ese primer amor, estamos en riesgo de perder la salvación, nada más y nada menos. Estamos en riesgo de perder la salvación. Entonces no podemos darnos el lujo de perder ese primer amor.
Si usted de pronto en un momento dado siente que no está eh, como en ese primer amor, entonces hay que mirar en retrospectiva en dónde fue que nos apartamos o si sí he llegado a amar, porque recordemos que dice que eh, en la iglesia tenemos un versículo que nos gusta recitar mucho y que es que no me acuerdo bien, pero eh, a ver si lo veo por acá. El que no declare que Jesús es el que declaraba que Jesús era el Señor, esta persona era apta para ir a la muerte. Sí, sí. Nosotros a veces en la iglesia decimos, no, declaramos que Jesús es el Señor, pero solamente pues declararlo es solamente decirlo para nosotros hoy en día en las iglesias, pero en el tiempo en que fueron escritas estas cartas, declarar que el Señor Jesús era el Señor, eso era una sentencia de muerte. Si usted decía esas palabras, que Jesús era el Señor, ya usted era un reo de muerte, ya estaba listo para que lo mataran. ¿Sí? Entonces, si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, también debemos estar dispuestos a dar la vida por Él. Pero si en algún momento nosotros solamente lo decimos de boca, pero no estaríamos dispuestos a dar la vida por Él, entonces nuestra salvación, ese primer amor, estaría también en riesgo, ¿sí? Bueno, no sé si mi hermanito Israel está por ahí. ¿Nos iba a decir una pregunta o algo? Amén, pastor. Sí, le quería hacer una pregunta al respecto de este versículo que está leyendo en Apocalipsis 2:4. Pastor, Sí, señor. bueno, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo me estoy dando cuenta que la iglesia, bueno, esta iglesia que habla la Biblia, bueno, casi tiene tiene las cosas que demanda la Biblia, ¿verdad? Porque dice que tiene las 7 estrellas, anda, vamos a ver, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo Y no lo son, y son. los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. Bueno, aquí el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo, Sí, ¿verdad, señor. pastor? Sí. Pero mire, yo trato de analizar aquí, o sea, que la iglesia está trabajando en la obra de Dios. O sea, Sí. lo que cambia ahí es ¿cómo se llama? El interés, El amor. o sea, dónde va, o sea, los propósitos, porque todos nosotros, si trabajamos, si padecemos de todo esto, si luchamos, si nos mantenemos fiel, pero si nuestro propósito, nuestro anhelo no es amar a Dios, definitivamente. Sí, y por eso también la escritura dice, hacedlo con amor, como para el Señor. Aló, Todas vuestras cosas sean hechas con amor. sí, 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 pero dice, recuerda por tanto de dónde has caído, dice, y arrepiéntete, o sea que el propósito de esta iglesia como que se ha ido apartando del Sí, amor de ha perdido Dios, el amor. ha perdido el amor, o sea, podemos tener obras, podemos padecer, pero si no tenemos amor a Dios, definitivamente me recuerda también lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿verdad? Aunque yo hablara en lenguas, aunque yo diera todo a los Sí, pobres, pero si no tengo amor, nada soy, ¿verdad, nada pastor? soy. Y vea, note usted lo importante de este pasaje, ¿no? Todo lo que ha hecho esta iglesia, dice, el elogio es que rechaza el mal, que persevera, que es paciente, ¿sí? Pero la crítica que tiene esta iglesia
es que su amor a Cristo ya no es ferviente, o sea, ya no lo ama como antes, hace cosas, así como dice el hermano Israel, sufre, tiene obras, tiene apóstoles, tiene, bueno, en fin, muchas cosas ahí, pero les faltó un pequeñísimo detalle. Ese dice que, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces las personas no van a poder ser arrebatadas si pierden ese primer amor. Es importante que nosotros nos mantengamos enamorados, enamorados del Señor. Mi hermano Israel bueno, mi hermano Israel es casado, ¿verdad? Amén, pastor, sí. ¿Cuánto tiempo lleva de casado usted, hermano? Bueno, pastor, yo tengo de habernos unido nuestra vida con mi esposa, tengo 18 años, pero de casados por lo civil y por la iglesia tengo 6 años, pastor. Bueno, ¿y qué lo hizo a usted casarse? Bueno, sí, pero es primeramente por obediencia a Dios y todo eso, pero ¿a usted qué lo inspiró a casarse? Pastor, yo me casé con mi esposa porque la amo, pastor. Qué buena respuesta. Es exactamente lo que el Señor espera de nosotros. Que nosotros digamos esto mismo, ¿sí? ¿Por qué usted va a la iglesia? Pues porque amo al Señor. ¿Y usted por qué las escrituras? Pues porque amo al Señor. ¿Usted por qué le ayuda al pobre? ¿Por qué diezma? ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué eso? Pues porque amo al Señor. Esa debe ser nuestra principal motivación, el amor, que no perdamos ese primer amor que tiene que ser ferviente. El amor tiene que estar por encima de mi esposa, de mis hijos, el amor a Dios debe estar por encima de aún de ellos. Suena un poquito como difícil, un poco como duro, pero así es, el Señor quiere el primer lugar de cada uno de nosotros. Y cuando el Señor Jesús no está, el Señor de primeras en nuestro corazón, entonces este primer amor del que nos está hablando está en riesgo, ¿sí? Este primer amor está en riesgo. ¿Qué dice mi hermanito Israel? Sí, pastor, eh, otras cosas que yo miro de la iglesia de Dios hoy en día, bueno, acá en Guatemala, pues, pastor, yo noto el desinterés que tiene la gente de ir a la iglesia, porque yo le pongo este ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de este grupo Miel San Marcos. Sí, 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 yo me acuerdo una vez que llegó ahí cerca donde yo vivo, en un concierto. Pastor, viera usted visto la cantidad de personas que se reunieron en este desierto, sí, este sí, concierto, perdón, me y imagino. una cantidad enorme, así con playeras, banderas, todo. Pero la otra vez se hizo un llamado a una conferencia sobre un tema bíblico. Pastor, son contados los que llegaron. Entonces, realmente yo me quedé asombrado, pues. Entonces, ahí no No hay amor. puedo ver yo que el desinterés que hay, pastor. Sí, la falta de amor. No amamos a Dios lo suficiente. Y aún así creemos que por ir a un concierto o un evento de esos, el día del Señor nos va a arrebatar. Pero si tenemos esa motivación, ya estamos equivocados. No es malo que hagan un concierto, no es malo que hagan una conferencia, no, eso no tiene nada. Lo que sí tiene que estar es marcado por el amor. Que nuestra motivación sea el amor. Si vamos a hacer un concierto, bueno, ¿cuántas almas vamos a ganar ahí? Si vamos a hacer esto, a cuánto le vamos a llegar, a cuánto le vamos a compartir, pero todo con el amor, el propósito de nosotros siempre debe ser el amor. Cuando oramos por otra persona, debe ser con amor. La otra vez la Montelena nos decía, oren por mi salud, pues oremos con amor y oremos como si fuera mi cuerpo el que está enfermo ahí, porque si no son oraciones de hacerlas por hacer, y así no es. El Señor no va a ver eso. Mucha gente dice, no, es que yo sí soy juicioso en la iglesia porque yo cumplo con mi diezmo y mi ofrenda, y eso yo, mejor dicho, estoy de primeras ahí en el libro de los diezmadores. Pero si lo haces sin amor,
En vano es ese diezmo, solamente cumplió, pero no llegó con olor fragante ante el Señor. Nuestro diezmo y nuestra ofrenda deben ser entregados con amor. Si me ponen a barrer la iglesia, debo barrerla con amor, aún en nuestra casa, los oficios que nos correspondan, hacerlos con amor. Nosotros, bueno, en el caso de nosotros los hombres que tenemos que salir a trabajar y bueno, o sea que en estos tiempos también pues muchas mujeres tienen que salir y tener un empleo, pero todo eso hagámoslo con amor. Ay, es que mi jefe es muy cansón, mi jefe no me paga lo suficiente, mi jefe es... No, haga las cosas con amor, hágalo con amor, como para el Señor, no para las personas, para el Señor, porque finalmente Él es el que va a pagar. Entonces tengamos muy en cuenta ese primer amor, no lo olvidemos, no lo dejemos, porque por causa de dejar este primer amor, muchas personas se van a quedar. Y esto sí que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que no descuidemos, que por nada, ningún motivo nos haga descuidar ese primer amor. Tenemos que hacer todas nuestras cosas, el trabajo, bueno, en fin, lo que sea, pero todo lo que nosotros hagamos, siempre hacerlo con amor. Vamos a pasar al cuarto punto para estar preparados para el arrebatamiento. Bueno, el cuarto punto es ser mansos. El cuarto punto, por favor, escríbanlo, es ser mansos, ¿sí? La mansedumbre está relacionada con el perdón y la intercesión. Entonces, cuando una persona es mansa, esta persona no toma en cuenta la ofensa que le hicieron. Esta persona ora por el ofensor, pide perdón a Dios por el ofensor y no le toma en cuenta este pecado, ¿sí? Entonces, el ser manso es interceder ante el Padre por el ofensor, ¿sí? Vamos a mirar aquí en Mateo 5:5, que, bueno, este pasaje sí es bastante conocido, pero igualmente miremoslo conforme a la Biblia como está escrito. Mateo 5:5. Entonces dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces es importante que esta tierra, pues aquí nos está hablando también de la tierra nueva, de la Nueva Jerusalén. La mansedumbre tiene que ver directamente con mi salvación, porque si yo no perdono, si no oro por el ofensor, si no intercedo por el ofensor, pues eso me va a llevar a tener raíces de amargura, ¿sí? Porque finalmente no voy a perdonar la ofensa que me hicieron. Entonces es importante que la mansedumbre está directamente relacionada con el perdón y la intercesión, o sea, interceder por el ofensor, pedir perdón a Dios por esa persona que me ofendió, por ese pecado, que no lo tome en cuenta, que no lo castigue, que no lo envíe al infierno por esa ofensa que me causó. Esa es una persona mansa. La persona mansa siempre pide perdón a Dios por el que lo ofendió. Le perdona, no le toma en cuenta ese pecado, ni siquiera toma represalia, ni le hace el reclamo aún. Pero esa persona cuando es mansa, hace esto, intercede por las personas. Recordemos que una de las personas más mansas que hubo sobre la tierra fue Moisés. Y obviamente, pues el Señor Jesús, de los mansos que hubieron, son los dos así como más populares en cuanto a la mansedumbre, que las personas los ofendieron mucho, les hicieron muchas cosas, pero ellos aún así intercedían y perdonaban por las personas que les hacían mal, ¿sí? Entonces el interceder debe ser ante el Padre a causa del ofensor y de la ofensa que le hizo. Entonces, si usted quiere ser arrebatado, si nosotros queremos ser arrebatados, también tenemos que aprender a ser mansos. Y ser mansos, apliquemos esto para nuestra vida, ser mansos, la mansedumbre siempre me va a caer bien a mí en cuanto al llegar a ser arrebatado. La mansedumbre recordémoslo y no lo vayamos a olvidar, que siempre irá de la mano con el perdón y la intercesión. Eso es una persona mansa. El punto número 5 también tiene que ver con nuestra vida espiritual. Entonces, el punto número 5, para que por favor lo escriban, es tener aceite suficiente. Vamos a leer aquí un pasaje de la Biblia en Mateo 25.
Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 1. Bueno, leamos la porción de la palabra. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Entonces, el quinto punto es tener aceite suficiente. O sea, estar preparados en oración, estar preparados en lectura, estar preparados en escudriñar, en congregarse, en ayunar, en estar llenos del Espíritu Santo. Eso es tener aceite suficiente. Que nosotros tengamos ese aceite de reserva, listo para cuando venga el Señor nos encuentre preparados y podamos entrar a las bodas del Cordero. Que no seamos como esas insensatas que no se preocuparon por hacer lo que tenían que hacer, sino que tenemos que ser esos prudentes, que están listos, que estar preparados. Entonces, tener aceite suficiente es estar preparados en oración, estar preparados en escudriñar las escrituras, estar preparados en congregarse, estar preparados en ayunar, estar preparados en ser llenos del Espíritu Santo. Eso es tener aceite suficiente. No lo vayamos a olvidar, escribámoslo bien y lo comparamos con Mateo 25, este pasaje de las vírgenes. Entonces, este quinto punto, tener aceite suficiente, ojo con él, estemos siempre listos, dispuestos, preparados para que no nos falte aceite, ¿sí? Y no lo olvidemos. A veces la gente dice que tener aceite solamente es orar, pero no solamente es orar. Orar es una parte de ellos. Para tener nuestra provisión llena de aceite es escudriñar las escrituras, es congregarse, es ayunar, es ser llenos del Espíritu Santo. Eso es tener aceite suficiente y eso nos va a habilitar para entrar a las bodas del Cordero. Ojo con esto. Entonces, así como esta clase que se llama estar preparados para el arrebatamiento, también es importante que estemos preparados con el aceite suficiente, la oración, las escrituras, el ayuno, llenos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a pasar aquí a otro punto en el cual nosotros como iglesia debemos estar siempre preparados, listos, dispuestos y no descuidarlo. El punto número 6 es no tener la venida del Señor por tardanza. Escríbanlo ahí. No tener la venida del Señor por tardanza. ¿Sí? Porque dice, pero aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Entonces, muchas personas se van a quedar porque dicen: no, es que nos han dicho desde hace muchos años que el Señor va a venir por su iglesia, ya han pasado 2000 años y nada que llega por su iglesia. Sí, entonces las personas comienzan a tener la venida del Señor por tardanza, y a causa de este detalle, muchos se van a quedar del día del arrebatamiento. Veamos acá Mateo 24:48. Bueno, sobre los siervos fieles y los infieles. Mateo 24:48 al 51. Bueno, pero leamos el contexto desde el 45. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente,
al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su amo venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero aquel siervo malo que dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrás su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, note acá lo importante de no tener la venida del Señor por tardanza, que cuando el Señor venga nos halle haciendo lo que es de su voluntad, lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Dice, por aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. O sea, las personas entramos a hacer lo que nos parece, lo que nos da la gana, como decimos por acá, pero no es así. Nosotros siempre, en todo momento, tenemos que estar preparados para que cuando el Señor venga, nos encuentre preparados haciendo así, ¿sí? Dice que el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre toda la casa para que les dé el alimento a tiempo. O sea, que nosotros estemos llevando el evangelio, que nosotros estemos así como en el punto anterior, preocupados por tener aceite suficiente en la oración, en las escrituras, en el ayunar, en estar preparados, llenos del Espíritu Santo. Este punto también es relacionado porque esa es nuestra labor, ir, llevar el evangelio, permanecer llenos, leer, escudriñar. ¿Sí? Porque si no, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera, a la hora que no sabe, y lo va a encontrar haciendo lo que no le mandó y se va a quedar, dice el versículo 51, dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, esta persona va a perder la salvación y ya no va a tener más oportunidad solo porque no tuvo la venida del Señor por tardanza. Entonces, este punto es importante que lo tengamos en cuenta, no nos descuidemos. La venida del Señor nosotros no sabemos, pero tampoco la tengamos por tardanza, porque por esto muchas personas se van a quedar. El punto número 7, no enterrar el talento. 7, no enterrar el talento. El Señor ganó todo para nosotros y ya nos dejó sus bienes, o sea, ya nosotros somos sus herederos. Dentro de sus bienes está la predicación del Evangelio del Reino, que viene a ser un talento. Ese es solamente uno de los talentos. El Señor, bueno, nos pudo haber dejado varios talentos, pero cuando nos dice en Mateo 25:14, leamos acá. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿sí? A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siendo
que sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ojo con esto, no podemos enterrar el talento. En este caso, el talento para nosotros es la predicación del evangelio del reino. Ese viene a ser uno de los primeros talentos en el cual el Señor, ya hemos venido estudiando, el Señor nos entregó para cada uno de nosotros. Que no enterremos ese talento por ningún motivo. Este talento tenemos que ir, llevarlo, compartirlo, esparcirlo por todas partes para que cuando el Señor venga encuentre ese talento multiplicado. No lo podemos enterrar. Dice que si nosotros enterramos ese talento, entonces estamos en riesgo de perder nuestra salvación, en riesgo de no ser arrebatados. Esto suena difícil, esto suena complicado para muchos y muchos dirán, no, eso no es así, pero aquí la palabra del Señor nos está indicando, nos está diciendo, dice, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Uno puede decir, no, pero es que yo he nacido de nuevo, yo oro en lenguas, yo esto, yo aquello, pero sí, pero si entierra ese talento, el Señor no lo va a hallar preparado para el arrebatamiento del día que venga por su iglesia. Entonces, este punto es para que nosotros lo meditemos, busquemos, escudriñemos en él y no lo tengamos por poco. No enterrar el talento. ¿Listo? El número 8. Pasamos al punto número 8. Bueno, el número 8 es perseverar hasta el fin. Ojo con este porque este también es crucial para cada uno de nosotros. Dijo el Señor Jesús, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros no podemos darnos por confiados de que como vamos a la iglesia, de que leímos, de que oramos o que hicimos alguna cosa, ya eso nos habilita para ser arrebatados. Aquí el Señor Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es nuestra labor, lo que nosotros tenemos que hacer, perseverar hasta el fin, perseverar y no desmayar. Leamos el versículo. Eh, pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva. Ah, no, espere que yo estoy mal. Es 10:22 y el 22. Es el 10:22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, entonces, para nosotros, para que lo apliquemos a nuestra vida, es el perseverar. Recordemos que el que persevera es aquella persona que insiste, que lo intenta de nuevo, que todos los días empieza, que todos los días se esfuerza, que todos los días hace lo que tiene que hacer. Ese es el que persevera, el que está todos los días en su oficio, el que no se descuida. Para un nacido de nuevo, básicamente podríamos decir que no hay vacaciones porque todos los días está perseverando independientemente del sitio donde esté, pero todos los días está perseverando en oración y ruego. Todos los días está conectado con el Señor, todos los días está en lectura. Es perseverar, permanecer pegado a la fuente cada día, todos los días. Es importante que nosotros tengamos en cuenta este punto, perseverar hasta el fin. No desmayemos, ¿sí? Y aquí es muy claro, dice, el que persevere, ¿hasta cuándo? Pues hasta el fin, hasta que el Señor diga, pues bueno, ya no tiene más vida en este cuerpo, o que el Señor venga por su iglesia, ¿sí? Pero que nos encuentre preparados haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Entonces es perseverar hasta el fin, hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a pasar al punto número 9. El punto número 9, tener fe. ¿Sí?
El punto número 9, esto sí que es crucial para nosotros como creyentes, como cristianos, tener fe. Dice en Lucas 18:18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hoy en día no hay confianza en Dios. La gente no le cree a Dios. No hay seguridad de lo que Jesús ganó para cada uno de nosotros. Muchas personas dudan lo que el Señor Jesús ganó para nosotros, que fuéramos enriquecidos, que ganó la salud, que ganó todo para nosotros. Dice que para nosotros, y por eso se vive de afanes y ansiedad. Entonces, las personas al cuestionar, al no tener fe, esa fe puesta totalmente en Dios, eh, esto causa que las personas tengan duda, que no confíen en Dios, que no se crea. Y si no se tiene fe, inclusive para las cosas, mucho menos se va a tener fe para salvación, porque la salvación es uno de los milagros más grandes que el Señor ha delegado para cada uno de nosotros, el tener fe. Dice, cuando Él venga, hallará fe en mi tierra. Entonces, eh, algunos podemos tener fe de que Dios nos puede sanar, de que Dios nos puede dar, de que todo, bueno, que todo lo que Él hace en cada uno de nosotros. Pero también es necesario que nosotros tengamos esa fe salvadora. Muchos dicen, no, es que yo todavía cometo pecado, o yo vivo en pecado, o yo cometo pecado, y se escudan ahí y se descuidan de la fe para salvación. Si lo mandan a orar por un enfermo, pues ese enfermo se sana. Si lo mandan a orar por alguna necesidad, Dios suple esa necesidad. Pero como ha pecado, pero como tiene alguna mancha, alguna arruga, alguna dificultad, entonces se comienza a autocuestionar, a no tener esa fe. Y acá la palabra nos está diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces esa fe es para salvación. Esa fe quiere decir que estoy totalmente seguro que a pesar de mis errores, de mis cosas, de todo lo que yo haya hecho o no haya hecho, mi fe está aferrada en que soy salvo. Cuando el Señor venga por mí, cuando el Señor venga por su iglesia, yo me voy con el Señor. Sí o sí me voy con el Señor. O sea, tiene esa fe completa, absoluta y segura de que se va a ir con el Señor. Porque esto es lo que el Señor va a venir a buscar de su iglesia. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sí? Entonces que no nos dejemos guiar o que no tengamos confianza en lo que nosotros mismos creemos, lo que nosotros mismos hacemos, sino que nuestra confianza en todas las cosas esté puesta en Dios. ¿Sí? Que tengamos la seguridad en lo que el Señor Jesús ganó para nosotros, entre ellos esto de la salvación. ¿Sí? Para que no nos dejemos guiar ni por los afanes ni por la ansiedad, sino que verdaderamente confiemos en el Señor, que tengamos esa fe tanto para ver las cosas hechas, los milagros, los prodigios, todas esas cosas, como la fe para salvación, que de pronto puede sonar un poco a diferente, pero aunque sí tienen una diferencia ahí, nuestra fe para salvación siempre debe estar ahí intacta, lista para que cuando el Señor venga, nosotros podamos ser arrebatados. Vamos a pasar al punto número 10, que es un punto que nosotros debemos tener muy en cuenta siempre en nuestra vida como creyentes, como personas que en verdad creen en el Señor, en lo que Él ha hecho para nosotros. Pero este punto número 10 es personal, es una decisión para usted y para mí. El punto número 10 es perdonar. Dice Mateo 6:15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, note usted lo importante del perdón. Ojalá que pudiéramos tener una clase más a profundidad sobre el perdón. Pero el perdonar es algo que no se puede negociar. La cosa es muy sensible, muy sencilla. Si yo no perdono, el Señor no me va a perdonar. O sea que bajo este contexto, o perdono, porque si no voy a perder mi salvación. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De nada me serviría pasarme una vida en la iglesia si no soy capaz de perdonar. Entonces tengo que perdonar. ¿Que cuántas veces? Hasta 70 veces 7. ¿Sí? O sea, estar constantemente perdonando a las personas que me han hecho cosas, aún a mí mismo.
las personas que inconscientemente o conscientemente me han hecho daño. Siempre perdonar, estar dispuesto a perdonar. Se entiende, se sabe que hay cosas que son difíciles para perdonar. Pero una de las ordenanzas, esta quizás una de las más importantes que el Señor nos da para cada uno de nosotros, es el tener esa capacidad de perdonar. Es importante que nosotros aprendamos a perdonar, que nosotros nos ejercitemos en el perdón. Muy importante que nosotros nos ejercitemos en el perdón, que tengamos esa capacidad para perdonar. Y recordemos que perdonar es la capacidad de remitir la ofensa, el pecado a la cruz del Calvario, donde el Señor sí la puede pagar por cada uno de nosotros. Entonces, perdonar es remitir la ofensa, remitir lo que nos hicieron, aquello que causa que en nosotros haya dolor, angustia. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre el perdón para poder aspirar a ser arrebatados. El punto número 11 es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, recordemos que la voluntad de Dios son tres cosas y están en la Biblia también, para que las tengamos en cuenta. La voluntad de Dios es que seamos salvos. A veces nosotros decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios, pero eh, es como echar las cosas a la suerte, pero porque no conocemos la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para así poderla hacer, para poder habitar en ella, para que podamos ser arrebatados el día que Él venga por su iglesia. Entonces, hacer la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, que son tres cosas. La primera es que seamos salvos. La primera es que seamos salvos. A toda costa nosotros tenemos que sí o sí ser salvos, llegar a la salvación, ¿sí? Lo segundo es ser santos y agradecidos. Entonces ya hablamos un poquito de ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios, pero también ser agradecidos. Es fácil ser agradecido cuando nos va bien en todas las cosas, pero cuando nos va mal, cuando la enfermedad, cuando las deudas, cuando la angustia, cuando la depresión, cuando, bueno, en fin, la multitud de cosas que le pueden pasar a las personas, ahí no es tan fácil dar gracias, pero la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo y por todo, no solamente cuando nos va bien, sino en todo y por todo. Si estamos enfermos, gracias a Dios estamos enfermos, porque esto nos va a ayudar a comprender a las personas que han pasado por enfermedades y para orar más de corazón por ellos. ¿Sí? Si estamos pasando por alguna necesidad, pues gracias a Dios por esa necesidad, porque al final veremos que el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar, ¿sí? Entonces, lo primero, ser salvos. Lo segundo, ser santos y agradecidos. Y lo tercero es que hagamos el bien, ¿sí? No solamente que hagamos lo bueno, sino que hagamos el bien, ¿sí? ¿Qué es hacer el bien? Pues que el Señor nos ha mandado a ser nosotros, a ser administradores. En esta vida nosotros somos administradores y todo lo que nosotros podamos tener le pertenece al Señor, pero Él en su misericordia nos lo presta. Dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿sí? Pero cada que nosotros podamos, hagamos el bien. Sí, que hagamos el bien con las cosas del Señor, porque todo le pertenece a Él, pero que hagamos el bien. Entonces no olvidemos que este punto número 11, hacer la voluntad de Dios, es que seamos salvos, que seamos santos y agradecidos y que hagamos el bien. Esa es la voluntad del Señor. Entonces que el Señor nos encuentre haciendo así para poder ser arrebatados. Bueno, otro punto, el punto número 12, es no descuidar esta salvación tan grande. Ojo acá con esto, porque muchas personas pensábamos o algunos piensan que por ir a la iglesia ya eso nos habilita para ser salvos. Pero la salvación es algo que se debe cuidar, porque sí se puede perder, ¿sí? Entonces, no descuidar esa salvación tan grande. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ojo con este enunciado, lea usted el versículo, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
¿sí? Entonces no podemos nosotros descuidar esta salvación tan grande. Cuidémosla, como lo hemos venido ya hablando a través de todos estos puntos que estamos estudiando hoy. Es cuidarla, permanecer, perseverar, guardar la santidad. Dice, ¿y cómo podremos escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podríamos nosotros escapar del infierno por nuestras propias fuerzas si descuidáramos esta salvación tan grande? Entonces, note usted que este punto número 12, que es no descuidar esta salvación tan grande, implica que cada uno de nosotros permanezcamos en el Señor, unidos al Señor, haciendo lo que Él nos ha mandado que hagamos, que permanezcamos en su voluntad, que permanezcamos conectados con Él. Entonces, no descuidemos esta salvación tan grande, porque si no por nuestras propias fuerzas, ¿cómo podríamos escapar también de un castigo tan grande? ¿Sí? Entonces, ojo con este punto, no descuidar una salvación tan grande. Hebreos 2:3. Entonces, no descuidemos esta salvación, no la descuidemos porque muchos se quedarán en el día del arrebatamiento por haber descuidado esa salvación, por no perseverar, por no ir hasta el final. Otro punto importante, el número 13, eh, dice, en Marcos, bueno, miremos aquí, Marcos 13:32. El punto número 13 es velar, velar. Vamos a mirar aquí Marcos 13:32. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, y ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, nosotros como no sabemos en qué momento el Señor va a venir por su iglesia, recordemos lo que leímos ahorita de las vírgenes, de las insensatas y de las prudentes. El velar es parte de ese trabajo, que nosotros nos mantengamos ahí. Dice, pero aquel día y la hora nadie sabe. Si muchas personas supieran a qué horas, como también dice la escritura, a qué horas va a venir el ladrón, pues él estaría preparado, pero como no sabe, entonces debe estar permanentemente vigilando, velando, velando, porque no sabemos en qué momento va a venir el Señor por su iglesia. La hora en que Él va a venir, ni los ángeles que están en el cielo, ni aún el Hijo sabe, sino el Padre. Entonces, por eso la necesidad de velar, de permanecer, dice velad y orad, o sea que permanezcamos en oración, que permanezcamos vigilantes, dice porque no sabemos cuándo, en qué momento será el tiempo que el Señor venga por cada uno de nosotros. Bueno, estos 13 puntos quizás son como de los más importantes para que nosotros no descuidemos una salvación tan grande. Ya para finalizar, miremos aquí en Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces dice que el que da testimonio de todas estas cosas es el mismísimo Señor Jesús. Dice que ciertamente vengo en breve. El Señor va a venir por su iglesia. Y es importante que cuando Él venga, nos encuentre haciendo estas cosas que estamos estudiando en esta noche, ¿sí? Que nos encuentre preparados, que nos encuentre en santidad, que estemos en paz con todos, que no perdamos ese primer amor, que seamos mansos, que tengamos aceite suficiente, que no tengamos la venida del Señor por tardanza, que no enterremos este talento, que perseveremos hasta el fin, que tengamos fe, que tengamos esa capacidad para perdonar, ¿sí? Que hagamos la voluntad de Dios, que no descuidemos esta salvación tan grande y que velemos. Ojo con estos 13 puntos.
Empecémoslos a aplicar a nuestras vidas. Yo espero que los hayan escrito para que cada día podamos meditar en ellos, para que cada día tengamos nosotros en cuenta que la salvación es algo muy valioso, es algo muy valioso que no nos podemos dar el lujo de perder. Bueno, espero que en esta noche hayamos aprendido algo, que lo que estamos acá estudiando lo podamos primeramente aplicar para nuestras vidas. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna eh, corrección, de pronto algún aporte o alguna pregunta, pero es importante que cada uno de nosotros tengamos bien en cuenta estos 13 punticos que estudiamos para que podamos ser arrebatados el día que el Señor venga por su iglesia. ¿Alguien de ustedes tiene algún aporte? ¿Entendimos la clase de hoy? ¿Qué dicen mis hermanos? No, pastor, los puntos estuvieron como claros, Ah, bueno, ¿será que sí son importantes? muy importantes. Sí, porque no es solamente la fe, no es solamente orar, no es solamente, son muchas cosas que debemos estar dispuestos y atentos, ¿no? A estar siempre ahí haciendo lo que Dios pide en su palabra. Amén. Muchas gracias, manita, por su aporte. Manita Lady o mi hermanito Israel están por ahí. Si nos pueden hacer un aporte o, o algo relacionado acá con la clase. Bueno, ok. Amén, pastor. Sí, señor. No le estaba dando tiempo a la hermana Lady, pero De pronto está creo que lo ocupadito. entendió muy bien, sí. Yo quisiera aportar algo a esta enseñanza, pastor, si me lo permite. Sí, señor. Bueno, por si alguien, ¿verdad? Porque llegase a pensar sobre estos 13 puntos que son muy esenciales, importantes, por no decir que lo más importante que debemos de practicar, tenerlo, para que estemos preparados, ¿verdad? Para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Si alguien llegase a pensar de que estos 13 puntos sean obras, porque alguien puede decir, bueno, la salvación no es por obra, es por gracia. Y bueno, y normalmente se podría ver, ¿verdad? Porque usted tiene que perseverar, porque usted tiene que hacer esto, porque entonces ya serían por obras. Entonces, mi aporte sería, pastor, que estos 13 puntos es la causa de la gracia, pastor. O sea, Sí, la gracia de Dios, eh, esto es lo que nos da la gracia. O sea, por gracia soy salvo, pero esa gracia es la que me lleva a mí a hacer esto, a cumplir, a sujetarme, a practicar santidad. Esto es lo que produce la gracia, esto es lo que produce la salvación, porque al recibir nuestra salvación, recibimos al Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios, recibimos todo su carácter de Jesús. Se tiene que reflejar en nuestro carácter, ¿verdad, pastor? Entonces, sí, porque vamos a ver el segundo punto que usted tocó, que es lo que la iglesia de Éfeso, esto era lo que realmente perdió la iglesia de Éfeso, perdió este rumbo ese primer amor. porque esta iglesia se dedicó a las obras, pero se olvidó que lo tenía que hacer por amor, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que yo realmente quiero decirle es que si nosotros realmente somos salvos, somos nacidos de nuevos y tenemos el amor de Dios, estas cosas nos debería de apasionar a practicarla, pastor.
Sí, Todo señor. esto, la santidad, la perseverancia, el perseverar, el talento que Dios nos da. Esto sería nuestra pasión por amor a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, pastor? Sí, de Solo hecho es este pequeño aporte. como lo de los talentos, ¿sí? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Entonces aquí lo importante es qué vamos a hacer con esos talentos que el Señor nos dio, si los vamos a multiplicar, ¿sí? Y de pronto un poquito también se puede decir como el hermano estaba diciendo, porque de pronto vamos a encontrar personas así. No, es que eso no es por lo que usted haga. Obvio, claro que no es por lo que usted haga, porque pues por gracia somos salvos, pero si a usted lo invitan a almorzar, le dice, venga hermano, lo invito a almorzar, entra al restaurante o al sitio donde va a almorzar, ¿será que ese almuerzo se come solo o yo tengo que No, coger la cuchara y llevarme el alimento a la boca, masticar y ahí sí comer? sí, sí, pastor. No sé qué dice usted sobre este ejemplo que yo siempre pongo en estos puntos, pastor. Dice así, yo voy a la iglesia no para ser salvo, sino que voy a la iglesia porque ya soy salvo. Sí, muy buen apunte. Pero también se podría decir, yo practico santidad porque ya soy salvo, no para Sí, ganar mi santo. salvación, ¿verdad? Santo, sí. Sí, entonces, pues esas son cositas que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros tenemos una casa, pues la casa no se va a hacer el aseo solo. Que es que el Señor ya me regaló mi casa. Pues sí, pero esa casa usted tiene que barrerla, tiene que trapearla, tiene que pintarla en un momento dado. ¿Sí? Así mismo es esto de la salvación, que no la descuidemos, porque note usted que sin estos puntos podríamos estar perdiendo la salvación. Bueno, entonces pues no sé si de pronto mi mente Lady está por ahí para despedirnos. De todas maneras, pues igual le doy las gracias a ustedes por habernos, bueno, por haberme permitido en esta noche compartir esto que tenía en el corazón ya hace algunos días para compartirlo con ustedes. Espero que les sirva para, primeramente para su vida espiritual, para que lo puedan enseñar a otros. Bueno, que mi hermano Israel también lo pudiera compartir en su programa, que lo pueda alimentar, complementar, para que lo pueda compartir con otras personas. Y recordemos que este es un talento que el Señor nos ha dado y tenemos que expandirlo, tenemos que compartirlo con otros. Entonces, pues, amados hermanos, con la ayuda del Señor, el próximo lunes vamos a continuar con los motivos de oración para que oremos conforme a las escrituras. Y muchas gracias, hermanos, por su tiempo, por estar en esta noche acá, en este lugar. Que el Señor les recompense, les pague por el tiempo, por el esfuerzo y la dedicación que pusieron para poder venir a esta clase. Entonces, amados hermanos, muchas bendiciones con la ayuda de Dios. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Pastor, muchas Amén, gracias y Dios lo amén. bendiga. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Ok, bendiciones.